Muy buenas noches, estimados maestrantes. Bienvenidos a una nueva tutoría en la asignatura de atención a la diversidad. Vamos a dar inicio a la misma con lo que habíamos dejado planteado en nuestra última tutoría, que fue el día de ayer, la exposición del grupo número 7 con el tema de Objetivo del Desarrollo Sostenible 4 o DS4. Tengan la gentileza, les escuchamos a los integrantes de este grupo con su presentación. Buenas noches, profesora. ¿Sí me puede escuchar? Disculpe. Sí, Brian, le escuchamos Ya, claramente. perfecto. Es que estoy teniendo problemas, pero bueno, ya me conecto por otro lado. A ver, ya le presento ya. Muchas gracias. A ver, esta es la infografía. Ya, perfecto. A ver, un momento. Y ya. Eh, sí se puede ver, ¿no es cierto? Sí, Sí, ¿verdad? confirmo. Ya, perfecto. Bueno, buenas noches con todos. Somos del grupo 7. Y bueno, les vamos a hablar sobre el objetivo de desarrollo 4 en base a lo que estábamos trabajando, ¿no es cierto? Bueno, para empezar, sí se encuentra Miriam, ¿verdad? Porque éramos compañeros con la señora Miriam. Sí se encuentra, ¿verdad? Hola, Sí, buenas entonces. noches. Ajá, usted puede comenzar con la exposición como habíamos quedado, entonces, perfecto. Gracias. Bueno, a nuestro grupo nos tocó hablar sobre los objetivos de desarrollo, que son planteamientos que debemos cumplir hasta el año 2030. ¿A qué hace referencia el objetivo número 4? Pues es buscar garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, promoviendo oportunidades de aprendizaje permanente para todos de aquí hasta el año 2030. Dentro de ellos, pues, en este objetivo nosotros tenemos 7 metas, las cuales van a intentar cubrir varias necesidades para este tema de educación de calidad. Dentro de ello es buscar garantizar una educación inclusiva, equitativa de calidad, asegurando la enseñanza primaria y secundaria gratuita, así como los accesos a la formación técnica superior y de primera infancia hasta el 2030. Las metas se enfocan en la eliminación de disparidades de género, el desarrollo de competencias para el empleo, la alfabetización universal y la creación de entornos de aprendizaje seguros y sostenibles. En cuanto a qué barreras nosotros vamos a encontrar, lo que vimos era que habían 4 barreras actitudinales, las barreras metodológicas, las barreras de infraestructura y las barreras evaluativas. En cuanto a las actitudinales, ya, ahí podemos encontrar los estereotipos o los prejuicios. Normalmente la sociedad o los profesores pueden creer que un estudiante por tener alguna condición diferente o específica va a tener ya por sí solo un bajo rendimiento. En la planificación pedagógica no se consideran desde el inicio las necesidades especiales y las características especiales de todos los alumnos. La discriminación por compañeros o docentes, lo que llamaríamos el bullying, o porque tiene una capacidad diferente, se ve rezagado en cuanto a la limitación para su aprendizaje. En cuanto a las metodológicas, por ejemplo, existen lugares donde se hacen currículum inflexibles, pensando que todos los alumnos aprenden a la misma velocidad y de una misma manera. Falta del DUA era otra de las características de estas barreras metodológicas, que hay, por ejemplo, materiales que no son asequibles. No todas las instituciones, por ejemplo, tienen acceso a Internet, a Infocus, a herramientas o tecnología que les permita aprender a todos los alumnos. En cuanto a las barreras de infraestructura, por ejemplo, hay instituciones donde hay falta de rampas o accesos para estudiantes con discapacidades físicas, espacios muy reducidos y una sobrepoblación de estudiantes. Hay una brecha digital. También hay, en cuanto a infraestructura, a veces escuelas que quedan muy lejanas de la casa o de donde vienen los alumnos. Entonces es difícil movilizarse. Y en cuanto a las barreras evaluativas,
Va a explicar mi Sí, compañero. bueno, continuando con las barreras, ¿no es cierto? También teníamos algunas barreras evaluativas, como justamente es, por ejemplo, que todas las evaluaciones o que todas las pruebas que se les realiza a los alumnos siguen un mismo estándar. Es decir, no existe quizás una adaptación ya para aquellos estudiantes con necesidades especiales que requieren una diferente evaluación, un diferente tipo, un diferente método, ¿no es cierto? Entonces, esa podría ser otra barrera. Y finalmente, que viene ligada de la que ya les acabo de mencionar, el uso exclusivo de pruebas o exámenes de forma escrita, ya que esa, digamos así, ha sido el método evaluativo más común y el que ha venido trabajándose desde siempre, ¿no es cierto? Sin embargo, pueden existir casos o necesidades especiales de los alumnos en donde no necesariamente se puede evaluar de la misma manera a unos y a otros. Entonces, quizás alguien no puede rendir de la misma forma en un examen escrito, sino podría evaluarse de alguna otra manera. Entonces, esta también es otra barrera. Y ahora bien, tenemos finalmente cuáles son las metas que un centro educativo podría establecer en base a esto, ¿no es cierto? Bueno, dado que ya explicó Miriam, justamente este es un objetivo, ya uno de los tantos objetivos que son de desarrollo para el 2030, pero no es que digamos así, simplemente este objetivo se centra en decir que tenemos que tener una educación de calidad hasta el 2030. No, más bien este es un objetivo medible, ya es un objetivo específico y justamente parte de esos objetivos era lo que decía, una educación gratuita, de calidad y accesible para todos, al menos primaria y secundaria. Entonces, perfecto, bajo esta premisa nosotros podemos decir que una meta puede ser eliminar justamente las disparidades o las dificultades que pueden llegar a tener diversos alumnos al momento de ingresar ya a lo que es una institución educativa. Entonces, buscamos que todos, bajo toda circunstancia, puedan matricularse en centros educativos, ¿no es cierto? De todos los niveles, incluso para las personas vulnerables, personas con discapacidad, pueblos indígenas y niños en situaciones de vulnerabilidad. Entonces, eso podría ser una de las metas, prácticamente eliminar como tal esta disparidad. Y otra meta también puede ser construir y adecuar ya instalaciones educativas. Y justamente en el momento que hablamos de adecuar, o sea, nos referimos específicamente a adecuar, no solamente es colocar rampas para, no sé, estudiantes que tal vez estén en silla de ruedas, sino adecuar a todos y específicamente a todos los que lo necesiten, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta a los niños y a las personas con la discapacidad. ¿Para qué? Para ofrecerles un entorno o un ambiente de aprendizaje mucho más seguro, menos violento, inclusivo y sobre todo que sea efectivo, que sea eficaz. Y pues eso sería nuestra presentación. Muy bien, muchas gracias, Brian. Este tema complementa a la Convención y Declaración de Incheon. ¿Se acuerda que nos hablaba del Objetivo de Desarrollo 4, del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4? Entonces, esta información complementa lo que dijeron el día de ayer. Este grupo, lo que fue, esto es un plan planteado en el 2015 para una década y media, con la proyección de que al término de ese tiempo se construyan estos objetivos para alcanzar las metas justamente de las que nos hablaba Brian. Estamos únicamente a 4 años de que se cumpla ese tiempo y luego harán una actualización y una nueva proyección hasta que todos los países puedan alinearse a este objetivo de desarrollo. Muchas gracias a todos por su participación en cada uno de los grupos. Vamos ahora a cambiar de tema. Vamos a pasar al tema de las necesidades educativas específicas asociadas y no a la discapacidad, cuáles son los tipos, cómo se deben trabajar las medidas ordinarias y extraordinarias de atención a estos grupos. Para esto, les voy a compartir una presentación que
tengo para este tema. Recuerden que en cualquier momento ustedes pueden, levantando su manito virtual, participar en las temáticas que son presentadas. Medidas de atención a la diversidad es el tema central. Vamos a mirar cuáles son las causas para que existan estas diversidades y sobre todo aquellas que están asociadas a la discapacidad. ¿Qué pasa en los grupos humanos? ¿Por qué hay un grupo que tiene discapacidad y otro grupo que no lo tiene? Vamos a empezar con esta partecita. ¿Cuáles son las causas? Primero, las enfermedades de la madre. El embarazo es un proceso importante en la vida del individuo. También es un momento decisivo para la madre porque se va a enfrentar a algunos riesgos. Si es que en este periodo de embarazo que dura 40 semanas, 280 días o 10 meses lunares, 10 meses de 28 días, la madre ha consumido medicamentos teratógenos durante el embarazo, de pronto contrajo alguna infección viral como la rubiola, citomegalovirus, sífilis, toxoplasmosis, zika, varicela, especialmente en el primer trimestre de embarazo, es decir, en las 12 primeras semanas de gestación. La edad de la madre es otro factor coadyuvante, si es que es adolescente o si es una madre añosa, es decir, si tiene más de 35 años, se va a predisponer a que su hijo tenga algún tipo de dificultad. Si durante el periodo del embarazo ha consumido drogas o alcohol, también va a existir un factor de riesgo y aquellos que están alineados a la alimentación, ya sea la desnutrición, la obesidad o diabetes, van a constituirse también en un riesgo. Esa es una de las causas. Vamos a ver el otro grupo de causas. Tenemos las enfermedades congénitas o de nacimiento. Estas se dan por complicaciones en el momento de nacer, es decir, el embarazo fue normal, no tuvo ninguna dificultad, pero en el momento del parto se presentan algunas dificultades, como el cordón umbilical enredado en cualquier parte del cuerpo. El que suele ser más a menudo el recurrente es el enredo alrededor del cuello. Si es que el niño en el momento del parto se toma líquido amniótico, que se conoce con el término de aspirar, si es que se expuso a radiación, si durante el primer trimestre del embarazo hubo carencia de ácido fólico, que es un suplemento importantísimo para que se formen todas las estructuras del tubo neural que van a dar lugar al sistema nervioso central. Por estar en contacto con químicos fuertes como fungicidas, pesticidas y demás que puedan ocasionar estas malformaciones. De hecho, en nuestro país se ha hecho un estudio para saber cuál es la provincia en la que se ven más enfermedades congénitas o del nacimiento y es la provincia de Los Ríos, porque en esta provincia es en la que más producen banano y para fumigar las plantas de banano lo hacen por vía aérea. Toda esta cantidad de químicos no se esparce solamente en las plantaciones, sino también llega en el ambiente a las poblaciones cercanas a todas estas plantaciones. Y esta exposición a químicos fuertes puede ser la causante de que existan estas malformaciones. Cuando esto ocurre, se ve afectado el desarrollo del sistema nervioso central, como les decía, el tubo neural que va a dar lugar a todas las estructuras que van a conformar el sistema nervioso central, no se forma adecuadamente, no tiene un cierre correcto y por lo tanto puede dar lugar a malformaciones como la anencefalia, la espina bífida y más al haber una carencia de ácido fólico o una exposición a todas estas situaciones de riesgo que les acabo de comentar. Aquí tenemos la imagen de un embrión y todas las estructuras que va a dar lugar, el tubo neural prosencéfalo, mesencéfalo, romboencéfalo y la médula espinal que más adelante van
a formar el sistema nervioso central. En espina bífida vemos que hay una malformación de las vértebras, de los músculos, todo lo que es el líquido cefalorraquídeo protruye hacia el exterior por cualquiera de las secciones de la columna vertebral. Puede ser en la sección cervical, dorsal, lumbar o sacrocoxígea, donde vamos a ver este defecto. En anencefalia el cerebro es bastante pequeño o se forma únicamente una porción, por eso aquí vemos una imagen de un niño con una cabeza más pequeña de la media aritmética. Esta malformación del labio leporino no se asocia a defectos del tubo neural, más bien tiene que ver con algunos genes, como los genes FOX y OX, que van a ser los que en el momento que se une el maxilar superior no están presentes y su ausencia, de acuerdo a la literatura, es la que causa esta malformación. De acuerdo a la evidencia científica, también se ha visto que esto está ligado al consumo de sustancias como uno de los factores coadyuvantes para que exista labio leporino y paladar hendido. Esta es otra de las situaciones, la más común por accidentes. Cuando hay traumatismos como caídas fuertes, especialmente durante los 2 primeros años de vida, donde tenemos un periodo crítico dentro del desarrollo evolutivo y también dentro del desarrollo del sistema nervioso central. Lo más común que sucede es accidentes de tránsito. Puede ser que una persona tuvo todas sus facultades, no tenía ninguna necesidad de apoyos y de pronto a raíz de un accidente de tránsito necesita una silla de ruedas, un bastón, unas prótesis. Entonces, esa también es una de las causas para que exista discapacidad. Aquí les he puesto ejemplos de algunos accidentes comunes. Un golpe fuerte con un martillo, una caída de un árbol, rodarse las gradas, un clavado que no ha sido efectuado con todas las medidas de seguridad, una caída en bicicleta. Pueden ser accidentes que pueden llevar a una discapacidad. Entonces, todos podríamos en algún momento, sin necesidad de que exista un factor de riesgo extremo, podríamos tener alguno de estos accidentes y nuestra condición podría cambiar. También están aquí los accidentes de tránsito, accidentes laborales, una caída de una escalera o de alturas, un accidente de moto. Ahora que hay tantas motos, ¿no? Y que los accidentes que ocurren en moto tienen un mal pronóstico, sobre todo cuando no usan las medidas de protección como el casco. También por malformaciones genéticas, cuando existen problemas en los cromosomas y el material genético está alterado. Nosotros tenemos 23 pares de cromosomas. 22 de ellos son autosomas y nos van a dar todas nuestras características físicas. Y el último, el par número 23, es el que nos va a definir el sexo, masculino o femenino. XX femenino, XY masculino. Sucede que cuando existe una malformación en el cierre cromosómico va a haber mayor número o menor número de cromosomas o también una alteración en la forma de los cromosomas. Y es así que para que exista el síndrome de Down, que les he puesto aquí una foto, que también se le conoce como trisomía 21, vamos a observar que en el par 21 de autosomas no van a haber 2 cromosomas como es lo normal, sino van a existir 3. Es decir, que en el conteo final una persona con síndrome de Down no va a tener 46 cromosomas como es lo cotidiano, sino va a tener 47 cromosomas. Este es un ejemplo de tantas malformaciones genéticas que se pueden dar y que también coadyuvan a este tema de la discapacidad. Se ha visto mucho ahora que existe este riesgo en madres dañosas y también en madres adolescentes. Antes lo atribuían únicamente a la edad añosa de las madres. Ahora también se ha visto niños con malformaciones genéticas, hijos de madres adolescentes.
vamos a ver los tipos de necesidades educativas específicas con este preámbulo que les acabo de dar y con la reflexión de que cualquiera de nosotros podemos tener algún accidente, algún incidente que conlleve que tengamos algún tipo de discapacidad. De acuerdo a la clasificación que nos entrega el Ministerio de Educación en la Guía de Atención Metodológica para Estudiantes con Necesidades Educativas Específicas, ha determinado que de acuerdo al tiempo de duración de estas necesidades educativas se las puede clasificar como necesidades educativas permanentes o necesidades educativas transitorias. Y aquí nos pone algunos ejemplos para necesidades educativas permanentes y transitorias. No les voy a dar lectura porque vamos a hacer una actividad con esto. Entonces, de acuerdo a sus conocimientos previos, a su experiencia, a su diario vivir, les voy a pedir que de acuerdo a esta definición del tiempo de necesidades educativas permanentes y transitorias, ustedes clasifiquen un listado de necesidades educativas que yo les voy a presentar y les coloquen dentro de estos dos grupos, si son permanentes o transitorias, y tienen que determinar por qué, cuál es la causa para que usted haya hecho esta clasificación. Por tanto, en este momento les voy a compartir esta actividad que la vamos a efectuar. Les voy a compartir a través del chat el archivo. Es un archivo de Word perfectamente editable para que ustedes lo puedan trabajar dentro de este mismo archivo. Les voy a compartir la imagen para que ustedes miren de lo que se trata. Se compartió. Vamos de nuevo. Ahora sí se está compartiendo. Este es el listado. Tenemos un listado de 34 tipos de necesidad educativa. Usted a cada uno de ellos le va a colocar en cualquiera de estos dos grupos, necesidades educativas permanentes o necesidades educativas transitorias, de acuerdo a cómo usted considere pertinente. Y lo que es importante es que usted sepa por qué le hizo esa clasificación. Vamos a hacer esta actividad en grupos para que sea más activa. Vamos a tener únicamente 10 minutos para completarla y lo importante es generar un documento por grupo y compartir. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Yo les voy a decir, por ejemplo, Carlos, la primera de privación socioeconómica y cultural es una necesidad educativa permanente o transitoria y por qué. Entonces nos dará la respuesta. Y así cada uno en forma aleatoria les voy a ir preguntando. Habrá algunos temas que ustedes no conozcan, pueden consultarlos y habrá otros que sí los conozcan. Entonces vamos a hacer este ejercicio de argumentación. Por tanto, les voy a crear salas. Voy a crear únicamente 5 salas para que ustedes trabajen en forma colaborativa y puedan... Espérenme un ratito, ya les cerré. Está mal, está mal, está mal. Voy a crear nuevas salas. Voy, por tanto, a quitar las existentes y voy a crear 5 salas
para que ustedes puedan trabajarlo en forma colaborativa. Si alguien no tiene la facilidad de unirse a las salas, puede hacerlo en solitario. Lo importante es que hagan la clasificación, por favor. Hay algunos que no van a poder entrar a salas porque les veo que no están con su cuenta institucional. Recuerden conectarse con su cuenta institucional para poder favorecer este trabajo en salas pequeñas. Pero como les digo, si no pueden unirse a la sala que les voy a asignar, pueden tranquilamente trabajarlo en solitario. Tengo 5 salas. Ahora sí. No sé por qué no me dejan enviarles. Ah, ya. Ya vi cuál es la falla. Hay algunas personas que están. Ya les voy a ir asignando. Listo, ingresen por favor a cada sala. Todos se encuentran asignados a salas. Es importante que acepten para que se unan, por favor.
Buenas tardes, profesora. No puedo entrar a ninguna sala. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, Cristian. Está asignado a la sala 2. Debería aparecerle el... A A mí ver, también me sale sala 2, pero no me deja. Muy buenas tardes, igual a mí me sale sala 4, pero no me deja ingresar. También sala 2 y no me deja ingresar. ya, le cambié de sala, Cristian. Ingrese a la sala 1. Vamos con Giovanni ahora. Ya les voy asignando, entonces. Listo. Ahí vayan ingresando. Tenemos a Carlos. Listo, Carlos, ingrese. Vamos a ver con Evelyn. Listo, Evelyn ya está. Igual yo no puedo ingresar a ninguna sala, Magister. Buenas tardes. Muy buenas noches. Santiago, enseguida le asigno Santiago. Listo y puede ingresar. Cristian, le debe haber aparecido ya la sala. Me Confírmeme, sale por unirse a favor. la sala 2. Pongo en Sí, el link unirse a sala, pero no puedo ingresar. Y tampoco, profe, me deja ingresar. extraño. A ver, Evelyn. Intente ahí, Evelyn. No, no me permite ingresar. No, profe. Tampoco. Me sale entrarás a la sala asignada en 10 segundos, pero no me une. Y intento igual unirme a la sala, pero no entra. A lo mejor están con un internet inestable, tal vez, porque yo a todos les he asignado ya. Les voy a compartir en la pantalla para que ustedes miren cómo está el tema. Y todos están asignados de sala. Solamente a Nelly no le puedo asignar porque no está con su cuenta institucional. De ahí todos los demás están asignados. Pero no hay problema, como les había dicho, pueden trabajarlo en solitario. O de pronto pueden prender sus micrófonos y trabajar aquí, porque están algunas personas en la sala principal, entonces podrían interactuar a través de esta sala sin problema. Bien. Sí, trabajen en esta sala Santiago, Kevin, Giovanni, Cristian, Evelyn y Nelly. Pueden interactuar a través de esta sala. Listo, ya empezamos a trabajar entonces. Buenas noches, por favor. ¿Quién va a ser de líder? Buenas noches. Buenas noches. Creería no sé, algún médico que esté aquí, algún doctor, de pronto.
Bueno, ya estoy haciendo la clasificación de las tablas, por favor, para que lean algunas terminologías que se le hagan un poco raro, para y ya lo subo ahí una vez que finalice para subirle, comparto pantalla para que revisen, ¿ya? Listo. Listo. Listo, compañeros, aquí está ya la clasificación de las necesidades especiales permanentes y las transitorias. Como vemos, las permanentes son las que ya no tienen ningún tipo de cura. Sin embargo, en el trastorno del espectro autista pueden ser las dos, ya que al ser una enfermedad que no tiene cura, pero se puede ayudar con terapias, logoterapia, ciertas situaciones de aprendizaje, sí pueden sobresalir.
estas personas. Por eso los he puesto en permanente y transitoria. Compañero, ¿a qué se refiere con dotación superior? O sea, una persona demasiado inteligente. Sí, ajá, demasiado inteligente, superior al coeficiente intelectual promedio. Ok. Estoy cerrando las salas y ya van a regresar todos a esta sala principal. Les pido, por favor, dejemos de compartir la pantalla. Muchas gracias. Estamos de regreso en la sala principal. Vamos a ver cómo les fue con esta actividad de clasificación. Para clasificar debían hacer un análisis, ¿no es cierto? Y tenían que incluso familiarizarse con algunos términos que quizá para algunos puedan haber sido desconocidos. Vamos entonces en forma aleatoria. Les voy a ir preguntando cómo clasificaron y por qué. Su explicación debe ser bastante rápida, concisa, para poder avanzar. Acuérdese que son 34 enunciados. Entonces, empezamos con el número 1. Nelly. Necesidad educativa específica permanente o transitoria, la número 1. ¿Cuál era la primera? Necesidad específica. De privación socioeconómica y cultural. Ah, esa es permanente. ¿Cuál es la Porque, razón? ya, porque, o sea, es que es la situación en la que una persona, o sea, carece de recursos económicos, oportunidades. O sea, podría ser también no permanente porque depende, ¿no? Como vayan, o sea, de pronto, en esta vez, digamos, en la actualidad, puede ser que esté pasando por una situación que tengan, carece de recursos económicos, de oportunidades educativas, pero ya al pasar del tiempo puede ser que vayan obteniendo ya más oportunidades y pues vaya a cambiar la situación. Entonces, pues, también puede ser sano permanente, ahorita analizándolo.
porque Ya, puede entonces, cambiar por la situación económica. Entonces puede tener mejores oportunidades educativas, accesos o, obviamente, pues si es que hay la oportunidad, ¿no? Porque todo depende de las oportunidades también que se presenten, porque si no va mejorando su educación, entonces también el nivel socioeconómico va a permanecer en lo mismo. ya, entonces decidamos, Nelly, ¿permanente o transitoria? Solo es ¿Alguien que transitorio. Transitorio, Solo es transitorio, ajá, transitorio. solo transitorio. es Ujú. transitoria, ¿no? Pero es una situación que puede cambiar, puede mejorar. Número 2, disartria. Santiago, ¿permanente o transitoria? A ver, es permanente. ¿Por qué es permanente? Porque a veces puede ser algún déficit, como nos dijo en el desarrollo del embarazo, a veces es de causa irreversible, en el cual ya no podemos corregirlo. O a veces sí se podría corregir, pero por algún tipo de cirugía, pero ya las secuelas van a ser de maneras irreversibles, ya puede ser esta inclusive congénita. ¿Alguien que opine diferente? ¿Nadie? ¿Todos pusieron que es permanente? Sí, es permanente. ¿Ya? ¿Qué es la disartria? No se escucha. Les Profesora, hola. pregunto, ¿qué es la disartria? Dificultad para Profesora, pronunciar palabras debido a problemas en los músculos que intervienen en el habla. yo coloqué esa que era una temporal, ¿verdad? Pero es un trastorno del habla que puede mejorar con terapia de lenguaje. O sea, no la considero como una permanente. Es que hay que identificar la causa, sobre todo. Claro que puede ser temporal, con logoterapia, pero si es una enfermedad neurodegenerativa progresiva o un trastorno motor del habla, ya no hay ningún tipo de cura por más logoterapia o rehabilitación de fonación. O fonoaudiología. Ujú. Sí, pero en general es más asociado cuando hablamos del aprendizaje a la Así es. dificultad para articular las palabras, que puede ser corregida quirúrgicamente en algunos casos y también con terapia de fonoaudiología, de lenguaje, puede mejorar. Entonces, tiende a mejorar, ¿cierto? Entonces, le dejamos como necesidad educativa transitoria. Vamos ahora con la tercera, discalculia. Cristian, ¿permanente o transitoria? Bueno, de lo que pude verificar, discalculia es dificultad para comprender números y realizar operaciones matemáticas. Consideraría, bueno, no sé la verdad a fondo cuál es el problema. Si es un problema neuronal, para eso yo pensaría que es permanente. Pero si es un problema, no sé, porque tiene lentitud al aprender, de pronto con algún tipo de terapia sería transitoria. ¿Alguien que quiera opinar? Temporal. Es temporal. Dificultad para aprender matemáticas. Pueden mejorar con apoyo pedagógico. Esto sí es transitoria y no como la anterior que tiene origen neurológico. Muchas Exacto, si es un gracias. origen neurológico, de pronto la base, no sé si eso tendría algún tipo de tratamiento y sería, ya no sería permanente, sino de pronto transitorio. La discalculia es una necesidad educativa específica transitoria que necesita apoyos pedagógicos para mejorar toda la parte de cálculo numérico y aritmético. Entonces, es una necesidad educativa transitoria porque puede mejorar con este tipo de apoyos. Vamos con la número 5, discapacidad física.
Vamos a preguntarle a Brian. Brian, cuénteme, discapacidad física, ¿permanente o transitoria? Ya, sí me escucha, ¿verdad? ¿No es cierto? Un poco bajito, pero sí. Ya, la discapacidad física. Bueno, esta puede ser permanente porque, bueno, dependiendo de la discapacidad, generalmente es motora, es una limitación corporal, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces esta puede ser irreversible. Entonces, es permanente ya la discapacidad. Ujú. Si hablamos de discapacidad, tiene carácter permanente. Todas las discapacidades son de carácter permanente. Únicamente lo que se espera es hacer una atención temprana y mejorar la calidad de vida y que el individuo tenga la mayor autonomía posible. Eso es lo que se espera. Entonces, es una necesidad educativa permanente. Está asociada a la discapacidad, por tanto, es permanente. Esa es la razón. Vamos con la siguiente. 6. Discapacidad intelectual. Jonathan. Permanente, profe. Es permanente, ¿no? Basta que diga discapacidad, es permanente. Tenemos la 7. Discapacidad múltiple. 2 o más discapacidades juntas de tipo permanente. Discapacidad visual. Carlitos. Hola, Miss. Este es también permanente porque lo acompaña durante toda su vida. Antes también de que entre a la escuela. Por eso es permanente. Ujú. Las necesidades educativas específicas todas acompañan al individuo a lo largo de su vida, pero el pronóstico en algunas va mejorando. Por ejemplo, la discalculia, al ser una necesidad educativa específica por un factor neurobiológico del desarrollo, cuando el individuo vaya alcanzando una edad adolescente y luego una edad adulta, toda la sintomatología va a ir disminuyendo. Si bien es cierto, es una condición que le va a acompañar siempre, el pronóstico va mejorando. Eso es algo también que hay que tomarlo en cuenta. Vamos Listo. ahora, Gracias. con mucho gusto. Número 9, disfemia. Le voy a pedir a Janet. Disfemia, ¿permanente o transitoria? Transitoria, ¿Cuál es la causa? porque se da eso por un tiempo, o sea, no es que va a estar así por siempre con esa condición. La disfemia la conocemos comúnmente con el nombre de tartamudez. Esa es una situación que va a afectar la producción del lenguaje, la fluidez en el lenguaje, va a tener interrupciones involuntarias, pero puede mejorar con un acompañamiento terapéutico. Vamos con la siguiente, disglosia, ¿permanente o transitoria, Lorena? Sería transitoria, ¿Cuál es la causa para que usted porque, determine eso? porque quizás con intervención terapéutica o quirúrgica se podría mejorar las ciertas anomalías que hay en los órganos. Ujú. Así es, vamos con la siguiente. Disgrafía, número 11. Vamos a preguntarle a Evelyn. Disgrafía, ¿permanente o transitoria? Transitoria, profe, ¿Cuál porque es la tiene, razón? porque es la dificultad de la escritura y se puede mejorar con apoyo. Muy bien. Dislalia. Vamos ahora con... A ver, Miriam. Miriam. Pasamos con Giovanni. Giovanni, la número 11. Dislalia.
¿Permanente o transitoria? No tenemos respuesta de ninguno de los dos participantes. Vamos a pasar con Santiago. ¿Qué me dice Santiago de la dislalia? Es transitoria la dislalia, ya que esto es muy común en los niños. Esta es la dificultad para articular palabras. De igual manera, con logoterapia o logopedia pueden mejorar. Muchas gracias, Santiago. Dislexia, Cristian, ¿permanente o transitoria? Dislexia considero permanente. Florcita, ¿qué le parece a usted? ¿Dislexia permanente o transitoria? Hola, Doc. Hola, profe. ¿Cómo está? Es una transitoria, profesora. Dificultad en la lectura que puede mejorar con apoyo especializado. Para mí es una transitoria. En la lectura, dificultad en la Sí. lectura y en la escritura también. Sí, perdón. Sí, está bien. Muchas gracias. Vamos con la disortografía. José Sí. Lascano, porque tengo dos Josés. Profesora, José hizo conmigo, sino que está con clase de su posgrado y creo que estaba dando una exposición. Pero nosotros colocamos allí que era la dificultad para escribir correctamente y que puede mejorar con una enseñanza. La pusimos como transitoria, profesora. Ujú. Es transitoria. Muy bien. Vamos con la Sí. 15, dotación superior. José Ignacio. Es la capacidad intelectual muy por encima de la media, es una superdotación. Esto es permanente, es una característica intrínseca del individuo que requiere un currículo adaptado siempre. No nos podemos hacer menos inteligentes. Ujú. Sí, viéndole desde ese punto de vista, es permanente, pero en realidad, de acuerdo a la clasificación del Ministerio de Educación, es transitoria. ¿Por qué? Porque esto es un valor agregado que tiene un estudiante, como usted bien lo indica, José. Es una superdotación, es una capacidad intelectual superior a la media aritmética. ¿Cuál es la media aritmética? De 70 a 120. ¿Quiénes tienen por debajo de 70? Tienen una discapacidad intelectual. Y por encima de 120, una dotación superior. Entonces, esto es una ventaja, ¿no es cierto? Ser inteligente, aprender más rápido, poder tener todos sus procesos mentales cognitivos muy ágiles, va a disponerle a que pueda tener un mejor aprendizaje en menos tiempo y pueda tener muchas habilidades. ¿Cuál es el problema en las altas capacidades? La disincronía que existe entre su inteligencia y su parte emocional. Esa es la desventaja. Y por esta disincronía y su inmadurez en la parte emocional es que necesita un acompañamiento constante y también necesita unas adaptaciones curriculares que siempre eleven el currículo para que pueda ir avanzando a su propio ritmo. Y es así que hemos visto que hay estudiantes con altas capacidades que tienen 8 años y ya están cursando estudios universitarios, pero en su parte emocional, por la labilidad que presentan, necesitan un acompañamiento psicológico constante hasta la edad adulta y adulta mayor inclusive. Entonces, por esta disincronía que existe, es que se le considera una necesidad educativa específica, pero es de tipo transitorio. ¿Por qué? Porque esta disincronía cada vez va a ir disminuyendo conforme este individuo alcanza la madurez de su corteza órbito-frontal y termina su desarrollo evolutivo en la parte neurobiológica y va a poder tomar decisiones, va a poder manejar sus emociones, gestionarlas de una mejor manera conforme pasa el tiempo. Por eso se le considera transitoria. Vamos ahora con la siguiente, drogadicción. ¿Permanente o transitoria? Vamos a ver, Janet, ¿qué cree usted?
sea Disculpe, transitoria, profe, profe. no le escuché. ¿Cuál me preguntó? Ujú. Le pregunté la número 16, drogadicción. Es transitoria. Igual que se puede modificar, atender esa adición que tiene. Puede cambiar, ¿no es cierto? Es una condición que puede cambiar. 17, embarazo adolescente. ¿Quién desea dar la respuesta? Yo, es transitoria, porque es social, depende de muchos factores. Ya, si afectas el... Cerro el micrófono, Luis. perdón. Es transitoria porque influyes en los factores que condicionan el embarazo en la adolescencia y obviamente se corta el círculo vicioso, se reduce el embarazo en la adolescencia en el país. Depende del nivel económico, del núcleo familiar, social, donde se desarrolla. Correcto. Y el embarazo dura 9 10 meses. meses lunares, ¿no es cierto? 280 días, 40 semanas, entonces no es una situación permanente. Ajá. Muchas gracias, Luis. Vamos con la hiperactividad. Permanente o transitoria. Profe, si no respondo ahorita, estoy de turno y ya después me vuelvo a unir, ¿ya? No se preocupe, tranquilo, Luis. Número 18, hiperactividad. Es el exceso de actividad motora e impulsividad. Es transitoria, aunque puede tener base neurológica. En el habla se gestiona con apoyos que suelen disminuir con la madurez. Ujú. Y también los neurólogos suelen medicarles para que bajen el ritmo de actividad motriz y el pronóstico es positivo, ¿no? Esta es una situación que acompaña el trastorno de déficit de atención. En algunos casos se le suma la hiperactividad, pero tiene un pronóstico con una evolución positiva, viendo cambios sustanciales a los 13 años por primera vez y luego a los 18 mejora la condición y a los 21 quedan ya únicamente algunos rezagos que se mantienen durante toda la vida adulta, pero el pronóstico va cada vez siendo más positivo. Número 19, limitaciones significativas en la conducta adaptativa. ¿Qué es la conducta adaptativa? Ustedes ya deben haber consultado. ¿Qué es la conducta adaptativa? De pronto, Santiago. La conducta adaptativa son ciertas prácticas que una persona aprende de acuerdo a su ámbito social que permiten desarrollarse como persona y ser un ente independiente hacia sus cosas de manera habitual que hagan comúnmente. Eso sería una situación de aprendizaje transitorio. Es transitoria y se asocia mucho con un intelecto en el límite, es decir, de 69, un coeficiente intelectual de 69 o menos. ¿Qué es lo que ocurre con la conducta adaptativa? Son las cosas que nosotros hacemos en nuestra vida cotidiana todos los días. Tomar un bus, manejar el dinero, tender la cama, preparar los alimentos, limpiar los espacios, tener rutinas de aseo. Todo esto tiene que ver con nuestra conducta adaptativa. Generalmente en discapacidad intelectual hay una limitación en la conducta adaptativa. Por lo tanto, la persona va a depender de alguien más para hacer estas cosas que para el común de las personas van a ser parte de su día a día, parte de la cotidianidad. Entonces, eso es la conducta adaptativa. Sería transitoria, tal como lo dijo Santiago. Rendimiento intelectual en rango límite, conocido también como aprendizaje lento, permanente o transitoria. Carlitos. Esa es transitoria, Miss, porque sí se puede dar apoyo al estudiante para que pueda aprender.
Ujú. Se mejora ese aprendizaje lento o Muy bien. con adaptaciones en las actividades. Y con algunas actividades que potencien sus capacidades neurocognitivas. Vamos a poder tenerlo como una necesidad educativa transitoria. Síndrome de Rett. José Ignacio. Es un trastorno genético neurológico que afecta principalmente a niñas. Causa pérdida de capacidades motrices y del habla. Sería una clasificación permanente porque es una condición degenerativa y crónica. Ujú. Va a ir empeorando conforme pasa el tiempo. Incluso en la corta edad, en los primeros meses y los 2 primeros años de vida, este síndrome no presenta ningún síntoma. Va pasando el tiempo y empiezan a notarse todas las afectaciones en el área motriz y va empeorando. Por lo tanto, es una situación permanente. Trastorno de déficit de atención. Jonathan, ¿permanente o transitoria? Igual, profe, transitoria porque se le puede mejorar la condición que tiene mediante terapia psicológica, ayuda profesional. Muy bien. Vamos con la número 23. Los de trastorno de la conducta, trastorno disocial. Estefanía. ¿El trastorno disocial es permanente, transitorio? No tenemos respuesta de Estefanía. ¿Quién sabe la respuesta? El trastorno disocial es un trastorno del comportamiento y se considera transitorio porque si se hace una intervención psicopedagógica adecuada con apoyo familiar, pues también se puede superar. Ujú. Especialmente lo que se tiene que trabajar aquí es una terapia cognitivo-conductual que permita la modificación de esta conducta, pero es algo que puede mejorar. Muchas gracias. El TEL, trastorno específico del lenguaje. ¿Permanente o transitorio? Florcita. Transitorio, Justo. transitorio, profesora. Ujú. Le leí los pensamientos. Es Sí, transitorio y porque puede mejorarse con terapia de lenguaje. El TEL me completamente. dijo, ¿no? Sí, TEL, Mm, trastorno específico del lenguaje. De lenguaje. Vamos con el siguiente. Trastorno negativista desafiante, que es otro trastorno de la conducta. Santiago, permanente o transitorio. Es transitorio porque es igual manera. Se puede medicar a este Completas. tipo de pacientes y controlar este comportamiento. Muchas gracias, Santiago. Aquí está repetido el trastorno de déficit de atención, que ya dijimos que es transitorio. Le he repetido. 27. Trastornos conductuales en general. Aquí les agrupamos a todos. ¿Permanentes o transitorios? Ya dijimos la respuesta. Todos los que son, Transitorio. Ujú, todos los que son de la conducta necesitan un apoyo psicológico y con ello, psicológico, psiquiátrico, dependiendo de la situación, neurológico también puede ser para mejorar los síntomas. TEA, trastorno del espectro autista, que ahora hay varios casos, ¿no? Y cada vez la detección es a una menor edad y ya con diagnósticos definitivos. Antes se manejaban diagnósticos presuntivos para este tipo de diagnósticos antes de los 7 años. Era la presunción, pero ahora resulta que ya hay niños de 3, 4 años con diagnósticos definitivos porque ya se tienen toda la sintomatología clarísima. ¿Esto es de tipo transitorio o permanente? ¿Quién sabe? Permanente. Permanente. Ujú.
es permanente y de acuerdo a nuestro país es un trastorno que lleva a la discapacidad psicosocial, trastorno del espectro autista. Se considera una discapacidad. Entonces es de tipo permanente, pero no lo vamos a ver en el común de los días como, como discapacidad psicosocial. En términos médicos para el Ministerio de Salud lo tipifican así. En las aulas lo vamos a ver como trastorno del espectro autista. Entonces, por eso no le ponemos como discapacidad, pero en realidad está tipificado como una discapacidad. Los trastornos emocionales. ¿Permanentes o transitorios? Transitorios. 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 Completamente transitorios, ¿no? Con un acompañamiento adecuado se pueden ir sobrellevando. Estos trastornos emocionales son muy recurrentes en la adolescencia y también en la edad adulta mayor por las circunstancias de cambios neurológicos, biológicos, físicos que existen, también hormonales en la adolescencia. Trastornos específicos del aprendizaje. Los trastornos específicos del aprendizaje, ¿qué son y cuáles son? Ustedes deben haber googleado un poco para poderles clasificar, ¿no es cierto? ¿Qué encontrar? Ya vimos antes. No le escucho bien, José. Se le La escucha dislexia. como lejos. Son condiciones como la dislexia, discalculia que ya vimos antes. Los trastornos específicos del aprendizaje se les conoce también con el nombre de los trastornos DIS. Y son la dislexia, disgrafía, dislalia, disortografía. Todos ellos son trastornos del aprendizaje. Nosotros los vimos uno por uno en los ítems anteriores y vimos que todos ellos son transitorios. Aquí les puse como para globalizarles para que ustedes tengan en cuenta los términos nada más. La violencia intrafamiliar, transitoria o permanente. Transitoria. Transitoria. Transitorio. Transitorio. Es transitoria, ¿sí? Que se repite el ciclo por un paradigma ya dentro de la crianza, pero en realidad es transitoria. Movilidad humana. Transitoria o permanente. Transitoria. Transitorio. Transitorio. Es transitoria y es una situación de vulnerabilidad, ¿no? La movilidad humana le coloca a una persona en vulnerabilidad. Víctimas de violencia, de todo tipo de violencia, física, psicológica, sexual, negligencia. ¿Qué tipo de necesidades? ¿Transitoria o permanente? Igual, transitoria. Transitoria. Muy bien. Y los trastornos del habla. Transitorio. Transitorio. Son transitorios. Salvo que hablemos de afasias, ¿no? Eso ya es otra situación. Pero los trastornos del habla en producción especialmente van a ser transitorios. ¿Sí? ¿Por qué hemos hecho esto? Porque de acuerdo al caso que se identifique, nosotros tenemos que hacer un ajuste razonable o una adaptación curricular. Y esas son las medidas de atención a la diversidad. ¿Sí? Por eso, como un preámbulo, les puse esta actividad. Vamos ahora a mirar cómo quedaba la Profesora, lista de yo tengo una identificación. pregunta. Con mucho gusto. En esto de lo que es con esto ya de la inclusión y todo esto, ¿cree usted que puede un niño con trastorno del espectro autista estar con otros niños en clases? Depende de cuál sea el grado. Para todo lo que es discapacidad, tenemos grados. Entonces tenemos leve, moderado, severo y profundo. De acuerdo al Ministerio de Educación,
Se puede incluir en las aulas ordinarias cuando es leve y moderado, cualquier condición. Si ya es una condición severa o profunda, necesita una educación especializada. Pero ahora es el ministerio mismo el que se encarga de ubicarles de acuerdo a la situación. Claro que existe un limitante que es la aceptación del padre de familia, que es su representante legal, al cambio, al tipo de educación especializada. Entonces depende, si es leve o moderado, sí, sí puede, hasta cierto año, ¿no? Y dependiendo de cómo vaya evolucionando, porque en los primeros años es muy complicado ver todo el espectro, por eso se llama espectro, porque tiene muchas variaciones. Gracias, profesora. Con mucho gusto, Florcita. Tengo la mano de Lorena arriba. Yo quería preguntar, Silvia, algo cuando hacemos esta clasificación. A mí me surgía la pregunta, en algún momento tuvimos un estudiante que tenía esquizofrenia psicoafectiva. Entonces, según yo, dentro de la clasificación, no sé si me estoy equivocando, pero me parece que estaría en transitoria, si hay el apoyo adecuado, no sé si estoy en lo correcto. Así es, porque no es una discapacidad y es algo perfectamente controlable con medicación. Ahí lo que necesitan es una medicación sostenida. Hay personas que tienen este tipo de trastornos y con una medicación adecuada no tienen estos episodios de descompensación. Entonces, el acompañamiento ahí es fundamental. Es algo que puede mejorar. Incluso hay algunos tratamientos que pueden coadyuvar para que la condición vaya siendo cada vez más favorable. Esa sería la una, muchas gracias por aclararme. Y la otra pregunta que quizás puede sonar un poco cruel, pero quizás lo hablo también desde el desconocimiento y quisiera aprender. Por ejemplo, hay diferentes carreras que necesitan ciertas destrezas, pero también hay ciertas discapacidades que no se podrían cubrir en ciertas carreras. Por ejemplo, a mí se me ocurre que alguien que tenga discapacidad visual no podría ejercer la carrera de medicina o la carrera de arquitectura. Estoy hablando desde los ámbitos profesionales que más conozco. Sin embargo, la ley mismo habilita que no podemos cerrar oportunidades para que estudiantes que puedan tener este tipo de discapacidades puedan aprender. Mi pregunta es la siguiente, y nos ha pasado, digamos, yo desde el ámbito de la arquitectura hemos tenido estudiantes que han tenido discapacidad auditiva. Y en las clases, digamos, las han solventado, hemos buscado algunos mecanismos, pero yo me pregunto también como docente si estamos siendo responsables, porque seguramente el día de mañana un arquitecto va a tener que estar en construcción. Ese es nuestro trabajo diario, así como los médicos van a tener que hacer una cirugía, en fin. En nuestro caso, los arquitectos debemos de estar en construcción, a veces hacemos construcciones de varios pisos y hay que estar manejando maestros sometidos a muchos ruidos y este tipo de situaciones. Entonces, en términos de seguridad industrial, por ejemplo, nosotros indicamos a los estudiantes que hay que tener ciertas condiciones de seguridad para controlar los ruidos, alarmas y todo esto. Y si tengo un estudiante que tiene esta discapacidad, no va a poder ejercer. Entonces, mi pregunta y mi cuestionamiento también será que hay que limitar a ciertas carreras, porque no todas las carreras pueden tener, porque si le dejo graduar el día de mañana es arquitecto, por todas estas acciones afirmativas que son necesarias y que son inclusivas, pero también pongo en riesgo a un grupo de obreros, de personas que si no logra manejar bien eso, va a tener dificultades. Esa es un poco mi pregunta y mi curiosidad para saber cómo se debería de manejar de forma adecuada. Sí, Lorena, y es legítima, ¿no? Es legítima esa pregunta y esa preocupación. ¿Qué es lo que sucede?
estas personas necesitan apoyos. Y dentro de los apoyos que necesitan ya para la parte funcional en la vida profesional, sería el acompañamiento de un profesional que esté a la par en conocimientos, pero que tenga todas las facultades para poder suplir esta ausencia de audición que tiene esta persona. Bajo esa circunstancia, se quitaría todo este tema del riesgo o al menos se aplacaría en gran medida. La idea es que a través de los apoyos que puedan estas personas tener, logren los objetivos. Ahora, también tenemos que estar conscientes, ¿no? Y no solamente para las personas que tienen algún tipo de necesidad, también para el común de las personas. Todos tenemos fortalezas y también tenemos debilidades y tenemos que ser muy conscientes de ello. ¿Cuáles son las cosas que se nos da bien, que podemos hacerlas con facilidad para aquellas que tenemos habilidad y aquellas que nos cuestan? Y justamente encaminar por ahí cuál sería nuestra dedicación profesional para, de acuerdo a ello, podernos luego desenvolver ya en la parte laboral. Entonces, sí es importante por eso una orientación vocacional para que desde las edades tempranas nos ayuden a ver cuáles son nuestras aptitudes y cuáles son nuestras actitudes para podernos enrumbar y encaminar a lo que nos vendría bien en el campo profesional. Sí, porque de hecho puede ser que esta persona tenga toda la habilidad y tiene esta situación, pero con apoyos va a poder ejercer en otro tipo de ámbitos, quizá no en campo, pero a través de otras situaciones como diseño, no sé, proyección de proyectos, no sé, usted que es experta en el área, Lorena, de pronto puede retroalimentar esto que yo estoy diciendo y se podría lograr la participación. Sí, de hecho podría incursionar en temas de diseño de interiores, más proyectación, diseño urbano, cuestiones así que no le impliquen salir a campo, o sea, se podría hacer, pero no deja de ser una limitante profesional para las personas que tienen esta dificultad. Totalmente. Y creo que cuando asumen estos retos están conscientes de aquello. O de pronto ya tienen una línea para la aplicación definida y ya saben que bajo esta circunstancia van a poder adaptar su profesión a la práctica laboral. Perfecto, gracias. Con mucho gusto, Lorena. Entonces, hemos visto esta clasificación para tener una idea de las necesidades educativas permanentes y transitorias de acuerdo a lo que nos muestra este manual de discapacidades. Aquí tenemos los trastornos específicos del aprendizaje que les decía que son todos los trastornos DIS, discalculia, disgrafía, dislexia, disortografía. También está la dotación superior, el rendimiento intelectual en rango límite o aprendizaje lento y la clasificación de trastornos del comportamiento. Trastorno de déficit de atención, disocial, negativista desafiante, conductual y emocional. Aquí también le he repetido 2 veces el trastorno de déficit de atención. Ahí sí hemos despejado esta lista de identificación. Ahora, habíamos visto de acuerdo al tiempo esta clasificación que nos otorga el Ministerio de Educación. También hay una clasificación de acuerdo al ente, que nos dice que podemos tomarle en cuenta de acuerdo al centro educativo cuando por diversas circunstancias la institución educativa ajusta el currículo nacional al contexto y a las necesidades del estudiante. Cuando hay una adecuación en el aula a todos los estudiantes de algún grado o curso de educación general básica o de bachillerato general unificado, se le adecua el aula según requiera. También nos dice en esta clasificación que hay una adaptación al individuo cuando la adaptación se realiza para un estudiante en particular. Les voy a poner un ejemplo. Puede ser que un estudiante generalmente tiene clases en el 3er piso y de pronto jugando fútbol sufrió una fractura en su pierna, lo que le impide
subir al tercer piso. Entonces vamos a hacer a través del ente una adaptación al individuo y le vamos a pasar a todo su curso a la planta baja para que pueda tener el acceso. ¿Sí? Entonces a eso se refiere esta clasificación por el ente. También nos señala que hay 3 tipos de adaptaciones: grado 1, grado 2 y grado 3. En el grado 1 nos dice que tenemos que mejorar el acceso al currículo. Por lo tanto, se va a adaptar la infraestructura, los recursos materiales y personales, de comunicación y de tiempo. Eso en una adaptación curricular grado 1. En una adaptación curricular grado 2 o no significativa, dice que vamos a adecuar todo lo que nos decía en el grado 1, es decir, la infraestructura, los recursos materiales, personales, de comunicación y de tiempo, y le vamos a agregar la metodología de trabajo y la evaluación. Y tenemos la adaptación curricular grado 3 o significativa, en la cual se va a adaptar absolutamente todo. Todo lo que les dije en el grado 1, la infraestructura, los recursos, la comunicación, el tiempo, la metodología, la forma de evaluar, y también se van a cambiar los objetivos de la educación y las destrezas con criterio de desempeño. Aquí hablamos de un ajuste sustancial. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la nueva normativa? Que para todo lo que es grado 1 y grado 2 vamos a hacer únicamente ajustes razonables. Y para todo lo que se conoce como grado 3 vamos a hacer adaptaciones curriculares individuales. Ya vamos a ver de qué se trata cada uno de estos aspectos. Tenemos también una clasificación que es asociada a la discapacidad, que también, si le vemos por el tiempo, son aquellas que tienen carácter permanente. Tenemos la discapacidad sensorial, tanto la auditiva como la visual, discapacidad motriz o física, discapacidad intelectual, el TEA, trastorno del espectro autista, el síndrome de Rett y la multidiscapacidad. Todos ellos son asociados a la discapacidad. Se les considera también grado 3 y aquí lo que vamos a hacer es una adaptación curricular. ¿Cuándo hacemos ajustes razonables o adaptación curricular? Cuando no hemos implementado el DUA, que es el Diseño Universal de Aprendizaje. Si nosotros planificamos a través del Diseño Universal de Aprendizaje, ya no tenemos la necesidad de hacer ni ajustes razonables ni adaptaciones curriculares. Vamos un poco familiarizándonos con estos términos. De acuerdo al artículo 6 de la Ley Orgánica de Discapacidades, publicada en el Registro Oficial el 25 de septiembre del 2012, en Ecuador se distinguen 4 tipos de discapacidad. El primero es la discapacidad física, que se caracteriza por deficiencias corporales o viscerales que son evidentes. Ejemplo de esto tenemos las malformaciones genéticas congénitas o también las adquiridas. El segundo tipo es la discapacidad mental y psicológica, que se caracteriza por deficiencias y o trastornos de la conciencia, el comportamiento, el razonamiento o el estado de ánimo. Dentro de los ejemplos tenemos la esquizofrenia, el trastorno bipolar, la psicosis. Tenemos la tercera clasificación, que es la discapacidad intelectual, con la característica de dificultad en la comprensión de ideas complejas, y en los ejemplos tenemos el síndrome de Down, el síndrome de Rett, la parálisis cerebral. Y la cuarta clasificación es la sensorial, que se caracteriza por deficiencias de los sentidos, de la vista, la audición y el lenguaje. Por lo tanto, los ejemplos son la ceguera, la baja visión, la sordera, la hipoacusia, la falta de lenguaje oral. Entonces, así se clasifican las discapacidades en nuestro país. Para todo esto, deberíamos hacer, si no se trabaja con diseño universal de aprendizaje, adaptaciones curriculares.
Ajá, aquí tenemos las no asociadas a la discapacidad. Aquí me ha faltado poner esta partecita de no. Permítame, pongo de una vez. Ah, es que creo que ha estado con otro color que no se veía. Porque si no, esto nos va a causar confusión. Y ha estado con blanco. Las no asociadas a la discapacidad o las transitorias, si las vemos por el tiempo. Estas son. Ah, se me pasó. Permítame. No asociadas a la discapacidad, tenemos la dotación superior, los trastornos específicos del aprendizaje, el TEA. Tenemos estos trastornos específicos de aprendizaje, la dislexia, disortografía, disgrafía, discalculia. Aquí tenemos también la clasificación de los trastornos del comportamiento, trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad, el trastorno disocial, el trastorno negativista desafiante. Y situaciones de vulnerabilidad, que son las enfermedades catastróficas, víctimas de violencia, menores infractores, movilización humana y adicciones. Estas son, de acuerdo al tiempo, transitorias y de acuerdo a si están o no asociadas a la discapacidad, la segunda opción. Hicimos esta lista de identificación. Tenemos también aquí los trastornos del habla que estaban dentro del listado. El trastorno específico del lenguaje, disartria, disfemia, disglosia, dislalia. La dislalia como el trastorno en la capacidad de articular o pronunciar correctamente los fonemas. Aquí vamos a ver un cambio en alguno de los fonemas. En realidad quiere decir lobo y dice loro, cambia la B por la R. La disartia, la dificultad para articular sonidos de palabras, suprime algunos fonemas, uno o más fonemas. En vez de pronunciar niño, va a decir iño. La disglosia es el trastorno de la pronunciación causado por lesiones físicas o malformaciones. La disfemia, trastorno caracterizado por espasmos, repeticiones y tropiezos al hablar, que se le conoce comúnmente como la tartamudez. Situaciones de vulnerabilidad, deprivación socioeconómica y cultural, drogadicción, embarazo adolescente, limitaciones significativas en la conducta adaptativa, que ya vimos de qué se trata, violencia intrafamiliar, movilidad humana, víctimas de violencia. ¿Cómo se debe actuar? Cuando nosotros observamos alguna dificultad, ¿están viendo la pantalla? No. No, No, ahorita me no doy se está cuenta. proyectando. Les estaba compartiendo, según yo. De que me hagan notar. A ver, vamos ahí. Ahí sí lo están viendo. Entonces, esto era lo que les había dicho. Los trastornos del habla y las situaciones de vulnerabilidad. Y tenemos aquí cómo nosotros nos damos cuenta de cuál es la situación y cómo actuamos frente a una necesidad educativa. Primero necesitamos hacer la detección. Muchas veces las familias omiten algunos detalles o normalizan las conductas, las habilidades o las dificultades que puede tener una persona y no notan que algo puede estar sucediendo. Dentro de los entornos educativos sí nos damos cuenta porque necesitamos que se pongan sobre la mesa muchas habilidades. Entonces, cuando nosotros vemos que hay una dificultad para aprender, tenemos que primero hacer una ficha de detección. Nosotros observar y registrar todo lo que estamos observando, cuáles son las limitaciones que nos damos cuenta que existen. Esto se deriva, en el caso de las instituciones educativas, al DESE, en el caso de las universidades, a bienestar estudiantil. En el caso de las instituciones educativas para menores de edad, vamos a hacer un conversatorio con los padres de familia indicándoles los hallazgos.
En el caso de la educación superior, lo que tendríamos que hacer, tener un acercamiento directamente con el estudiante para darle a conocer estos hallazgos. Luego, se necesita ampliar esta información. Se va a hacer una derivación a personal externo, a un neuropsicólogo, a un psicopedagogo, a un psicólogo educativo, para que pueda hacer una evaluación psicopedagógica y realice un informe de cómo está el desarrollo de esta persona en todas las esferas, en el área motriz, en el área del lenguaje, cómo está en la parte cognitiva, incluso le van a medir cuál es su coeficiente intelectual. Por cierto, ¿ustedes saben cuál es su coeficiente intelectual? No, ¿Alguien yo sabe? no. ¿No? Carlitos dice que no. Nelly también me dice que no, con sus señales. Ujú. Esto es como saber la medida del calzado, ¿no? Yo le digo, ¿cuánto calza? Todos me van a responder. Necesitamos nosotros saber cuál es nuestro coeficiente intelectual. En esta derivación, el psicólogo va a aplicar una serie de test y de baterías para poder determinar estos rangos y nos va a dar un informe. Con ese informe nosotros podemos hacer una socialización, si es que es adulto, directamente con el estudiante o con sus tenores legales. ¿Para qué? Para buscar medidas de actuación. ¿Cómo vamos a mejorar el clima del aula y el proceso de enseñanza-aprendizaje respondiendo a todos estos hallazgos, a todas estas características? Esta evaluación psicopedagógica se lo hace en menores de edad y en adultos y se utiliza las mismas estrategias, solamente que se le intensifica el grado de dificultad. Así es como se mide este tipo de informes que necesitamos con todos los hallazgos que se encuentren. Esta evaluación psicopedagógica lleva alrededor de 6 a 8 sesiones para que nos den un informe completo. Hay algunos lugares que entregan una información muy prolija, incluso con tablas estadísticas, y yo he llegado a ver hasta informes psicopedagógicos de 50 hojas con todos los detalles. Es importante para saber cómo actuar. Dentro de este informe también nos van a dar algunas sugerencias para el entorno educativo, para la familia, incluso para la parte social. Es importantísimo. Esta evaluación psicopedagógica solamente va a tener una duración de 2 años. Es decir, que cada 2 años hay que hacer una nueva para que exista una actualización. Como mucho puede durar 3 años en alguna situación extrema, pero se necesita que se renove esta información cada cierto tiempo. Aquí les he incluido un modelo de ficha que se podría utilizar. En las instituciones educativas, cada quien suele hacer una matriz. Yo he adaptado esta, que es bastante sencilla de llenar, donde se puede colocar primero todos los datos informativos del estudiante, de su representante, de ser el caso. Si si es adulto y se representa solo, nos quedaríamos con los datos del estudiante. Y aquí podemos evaluar la parte cognitiva, afectiva, conductual, motriz, académica. También podemos evaluar la parte sensorial. Lo único que hay que hacer es vistear o poner una X de acuerdo a los hallazgos en la observación. Si hay algo fuera de este listado, se puede colocar en este espacio donde dice especifique otras y podemos describir. Si es que tiene alguna situación de riesgo o de vulnerabilidad, como vimos en la clasificación, también le podemos colocar el visto o la X donde corresponda, y en casos disciplinarios de inasistencias, de abandono de clases, de atrasos, de abandono de la institución, podemos también registrarlo. ¿Qué es lo que también es muy importante y valioso dentro de esta ficha? El detalle de las acciones que aplicó el docente, el inspector o la persona que reporte. ¿Qué ha hecho frente a toda esta situación, esta problemática que ha observado? ¿Cómo ha actuado? ¿Cuáles son las medidas que ha tomado
para que esta situación sea llevadera y mejore. Aquí podemos poner el número de convocatorias porque dentro de los procesos que se realizan de acompañamiento, vemos en forma recurrente para los menores de edad sus padres ausentes que en muchas ocasiones caen en el tipo de violencia que es la negligencia. Entonces, ahí lo que hacemos es insistos. Primero hacemos una convocatoria, mandamos el insisto 1, el insisto 2, el insisto 3. Después del insisto 3, si no existe el resultado, vamos a elevar el caso a la Junta Metropolitana. Entonces, y ya ellos van a determinar una situación de negligencia y se hará otro proceso. Por eso es importante tener el respaldo. Número de entrevistas que se ha tenido con el estudiante o el representante legal y cuáles han sido los resultados de estos acercamientos. El personal que remite y también quién recepta esta información, porque es importante tener todo documentado, ¿no? Cuando usted reporta, tiene que pedir que le firmen el recibido para su respaldo, porque así empieza el acompañamiento. Les dejo como una idea para que de pronto ustedes lo puedan adaptar a su realidad. Dentro de la perspectiva inclusiva, actualmente la educación inclusiva representa algo fundamental para transformar los sistemas educativos y también los entornos de aprendizaje, con un claro objetivo de responder a la diversidad de todos los estudiantes. Ya hemos visto todos los tipos de diversidad que existe. Para responder a toda esta diversidad, necesitamos que el paradigma vaya siendo un desafío institucional, una oportunidad para enriquecer las formas de enseñar y también de aprender y que exista una innovación en la educación en todos los niveles. Conocer las diferentes medidas para atender a la diversidad es imprescindible para todo aquel que se encuentre como profesional en un centro educativo, sin importar el sostenimiento, el nivel, la función específica que desempeñe. El rol de un profesional docente es justamente el principal, uno de los principales, atender a la diversidad. Tenemos 3 pilares de acción educativa. Primero, las medidas ordinarias. Segundo, las medidas extraordinarias. Y como tercero, un plan de atención personalizada. Dentro de las medidas ordinarias, vamos a tener la atención a la diversidad en la que se pueden llevar a cabo de manera estructural y cotidiana en un centro educativo. Son las medidas que tomamos en forma común respondiendo al conglomerado de estudiantes. Las medidas extraordinarias están encausadas a identificar y comprender las medidas extraordinarias y las adaptaciones especializadas que se deben hacer en un centro educativo para atender a necesidades educativas específicas, ya sean transitorias o permanentes. Y dentro de un plan de atención vamos a indagar a profundidad en todo el plan de atención a la diversidad. Vamos a hacer un diagnóstico, vamos a hacer un acompañamiento, una detección primero, un acompañamiento, una derivación y un acompañamiento terapéutico externo para que se pueda lograr la inserción dentro del sistema educativo tradicional y también que alcance los objetivos de aprendizaje. Esto lo vamos a poder hacer una vez que tengamos la evaluación psicopedagógica o también un diagnóstico médico que nos permita conocer ampliamente de qué se trata su situación, su condición. Aquí les he puesto un cuadrito. Este mismo cuadro se encuentra en la plataforma que ustedes ya deben ir navegando y de hecho ya ustedes tienen que no ir a la par que vamos en las tutorías, ¿no? Sino ustedes tener su trabajo autónomo. Acuérdense que tienen que hacer 5 actividades prácticas, ir leyendo todo lo que está en la plataforma, traer inquietudes a la clase,
Esa es la misión del trabajo autónomo que ustedes tienen. Entonces aquí nos han puesto como medidas ordinarias de atención a la diversidad un proyecto educativo de centro. Existe un proyecto educativo institucional en todos los niveles educativos y en todos los tipos de instituciones. También un proyecto curricular, una programación dentro del aula, una función tutorial y una optatividad. Esto respondiendo a los 3 niveles de concreción que existen en la educación. Tenemos un nivel macro, un nivel meso y un nivel micro. En el nivel macro tenemos la parte curricular normativa, ya sea el currículo de educación nacional o puede ser la ley de educación superior. Esta es en un nivel macro. En un nivel meso tenemos lo que cada institución educativa crea que es el proyecto educativo curricular que se conoce como el PI o como el PEDI, dependiendo del nivel. Y tenemos un nivel microcurricular que es la planificación de la clase, lo que ya llevamos a la práctica con los estudiantes. Eso dentro de las medidas ordinarias. En las medidas extraordinarias de atención a la diversidad vamos a ver diferentes modalidades de escolarización, un refuerzo educativo que necesita ser más personalizado, la repetición del curso en caso de no alcanzar los objetivos indispensables, una educación compensatoria que se adapte a las necesidades del estudiante. Vamos a hacer adaptaciones curriculares individuales, ya sea con ajustes razonables o como adaptaciones curriculares cuando no existe un diseño universal de aprendizaje, un programa de mejora del aprendizaje y el rendimiento. Y también podemos hacer un plan de atención a la diversidad en forma individual dependiendo de cada caso. Entonces vamos a adentrarnos un poco en estas medidas de atención. Tenemos el paradigma de la diversidad. Existe un desafío institucional que es un reto el transformar los sistemas educativos tradicionales para dar cabida a la pluralidad. Esto exige una formación docente continua, una adaptación sistémica de los recursos pedagógicos, un replanteamiento profundo de las dinámicas escolares para evitar la exclusión o también omisiones dentro del aula. Y tenemos también la oportunidad pedagógica de enriquecer los procesos de enseñanza-aprendizaje buscando una interacción de distintas perspectivas, talentos, ritmos. La diversidad deja de percibirse como un obstáculo cuando se lo ve de esta manera y se convierte en un motor de innovación. Fomenta el pensamiento crítico, la empatía, la equidad. Medidas ordinarias de atención a la diversidad. Vamos a hacer un análisis conceptual para mirar las características y los niveles de concreción del currículo. ¿Qué son las medidas ordinarias? Son la base de la respuesta educativa en el aula. Incluyen la organización del centro educativo, las líneas de trabajo institucional, la actuación del profesorado dentro del aula con sus estudiantes. Aquí tengo un gráfico donde podemos ver algunas medidas ordinarias de atención y este arbolito de la inclusión y el éxito escolar dice que está proyectado para todo el estudiantado sin modificar el currículo, es decir, sin hacer cambios a los objetivos, a los contenidos, a los criterios pedagógicos, ni tampoco a los criterios evaluativos. Dentro de ello vamos a tener algunas estrategias metodológicas e individualización para tener una enseñanza multinivel en la cual a través del trabajo colaborativo aquellos estudiantes que tienen un mayor dominio de alguna temática o tienen más habilidades para ciertos temas puedan ayudar a quienes tienen alguna debilidad.
También tenemos una evaluación continua y global que va a ser a través de una observación directa, a través de un portafolio, a través de rúbricas, a través de evaluaciones escritas, evaluaciones orales y demás. Y vamos a hacer aquí algunas adaptaciones que no son tan significativas como el formato de las tareas, disminuyendo un poco el grado de dificultad de acuerdo a la circunstancia y aumentando o disminuyendo el tiempo. Dentro de las estrategias organizativas vamos a tener el agrupamiento flexible, un agrupamiento abierto, un agrupamiento temporal. En algunos casos vamos a permitir que las personas decidan con quién unirse y en otros asignaremos para poder hacer de esto una estrategia metodológica, apoyo dentro del aula con una coenseñanza. Se pueden adaptar algunas situaciones como un aula invertida para que los estudiantes sean quienes preparen las clases o de pronto invitar a un docente que pueda dar la misma asignatura, pero con otra metodología para que exista una variedad. Programas de refuerzo de aprendizaje para reforzar las competencias claves. Vamos también a adaptar los recursos y el clima del centro educativo, adaptando el espacio con una ubicación estratégica dentro del aula. Eso es muy importante, ¿no? Un aula inclusiva no debería ser un aula donde los estudiantes están uno detrás del otro, porque eso limita mucho su observación hacia la pizarra y a la final terminan observando la espalda y el cabello de su compañero que está adelante. Una ubicación estratégica sería colocar un aula en C o un aula en U para que todos puedan mirarse y también para que todos puedan mirar al pizarrón e inclusive interactuar de una mejor manera. Se necesita también que exista una buena iluminación, eliminación de barreras como gradas, por ejemplo, debería haber rampas, deberían haber rótulos en braille para las personas no videntes para que puedan hacer la lectura. Se debería adaptar también el mobiliario con diversos materiales y propender a que se hagan actividades con material concreto para tener un aprendizaje significativo. También aquí está el gráfico de un celular. Se debería incluir la tecnología para mejorar los procesos de aprendizaje. Es importante una acción tutorial, un tutor que dé acompañamiento y orientación. Y también los demás estamentos, ¿no? Si tenemos bienestar estudiantil, que sea el bienestar estudiantil quien dé acompañamiento, trabajo social o demás según las circunstancias. Esas son las medidas ordinarias que se van a tomar dentro de los espacios educativos. También tenemos algunas características que deben cumplir estas medidas ordinarias. Primero, son preventivas. Se anticipan a las dificultades de aprendizaje que podrían existir y tratan de favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje. Están incorporadas a la organización y a la programación ordinaria que tiene el centro educativo. Afectan a todos, están dirigidos al conjunto de estudiantes y también responden a algunas diferencias individuales teniendo en cuenta los ritmos y los estilos de aprendizaje de cada uno de los estudiantes participantes. Aquí nos enseña también algunos niveles de concreción, aparte del que yo ya les había dicho, ¿no? Nivel maso, meso y microcurricular. Estas son algunas medidas que son recopiladas y concretadas en los diferentes niveles de concreción para garantizar la eficacia. El primero, el centro, el segundo, las etapas educativas y el tercero, el aula. Así es como se encuentra la información dentro de la plataforma. Vamos a ver algunos ejemplos de medidas ordinarias. Estamos hablando de medidas de atención a la diversidad cuando hablamos de medidas ordinarias. Primero está el proyecto educativo del centro. En las instituciones superiores tenemos el PEDI, que es el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional.
Y en las instituciones para menores de edad tenemos el PI, que es el Proyecto Educativo Institucional. Tenemos el proyecto curricular de etapa, que vendría a ser por años o también por niveles, por módulos, por asignaturas, dependiendo de la organización. Programas de aula ya con unidades didácticas. Por ejemplo, en la Universidad de Hemisferios, dentro de la maestría que ustedes están cursando, tenemos diferentes módulos y en cada módulo tenemos diferentes unidades. Entonces, a eso se refiere. La función tutorial, el acompañamiento en las tutorías, ya sea presenciales, virtuales, semipresenciales, de acuerdo al tipo de encuentros y a la modalidad de estudio, y la optatividad, que nos permite flexibilizar las actividades. Les voy a indicar algunas medidas ordinarias principales. Tenemos el DUA, el diseño universal de planificación, para que se tenga múltiples formas de presentación, expresión y motivación dentro de los procesos de aprendizaje, adaptaciones metodológicas con estrategias para poder apuntar a que se concreten los objetivos curriculares, el refuerzo académico, agrupamientos flexibles. Vamos a tener la evaluación. Vamos a partir de una evaluación diagnóstica para conocer cuánto conocen los estudiantes antes de comenzar un ciclo, un año, dependiendo del caso, y el acompañamiento o el apoyo del DIESE o del Departamento de Bienestar Estudiantil, para que los procesos los procesos de enseñanza-aprendizaje se vean adaptados a las diferencias individuales. Estas son las medidas ordinarias. En nuestra próxima tutoría vamos a ver las medidas extraordinarias. Vamos a ver el DUA como una de las medidas ordinarias que se puede adaptar y vamos a llevarlo a un caso práctico, hacer una planificación con DUA. Entonces les pido por favor que tengan pensando alguna asignatura que ustedes imparten, quienes ya son docentes, o hipotéticamente alguna asignatura, alguna temática que les gustaría impartir para colocarle dentro de esta matriz de diseño universal de aprendizaje. Vamos a ver cómo se hace y lo vamos a armar dentro de la siguiente tutoría. Eso ha sido todo por esta semana. Muchas gracias a todos por su participación, por involucrarse en cada una de las actividades, y Dios mediante nos estaremos viendo el próximo lunes. Que tengan un bonito resto de semana. Profe, disculpe Gracias, una Miss. preguntita. Ujú. No, pero era, digamos así, quería preguntarle algo personal sobre esto de la docencia, entonces quería ver si tal vez me puede ayudar unos poco tiempo después de esta clase. Sí, hoy no tengo clases después de las 8, entonces con mucho gusto. Ya, perfecto, entonces le espero, gracias. O sea, por aquí mismo, creo yo. Ah, ya, voy a detener la grabación entonces, Brian. Sí, gracias. Con mucho gusto. Chao, profe. Que le vaya bien, Hasta la Florcita. próxima Muchas gracias, semana. profe. Cuídese, luego. Nelly, que estén muy bien. Un gusto. Hasta luego. Sí.